Pues vamos a continuar con nuestro estudio, con el análisis que estamos haciendo del libro de Levítico. Decíamos que Levítico es un libro que más allá de leerse, es un libro para estudiarse. Y estamos en el capítulo 19. Estamos hablando de una serie de mandamientos que vienen contenidos aquí en este capítulo, que es una gran variedad. Decíamos que era como un collage de muchos de estos preceptos. ¿Cuántos de aquí ya lograron identificar estos 10 mandamientos? ¿Se acuerdan? Algunos de los 10 mandamientos. Hoy vamos a terminar de verlos. Les decía que es como el lado B de los 10 mandamientos, así que es muy importante por eso conocerlos. Y cerramos el capítulo de la semana pasada en el verso 17, así que acompáñenme ahí. Levítico 19, verso 17 dice: No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Decíamos que entonces parte del amor al prójimo es el razonar con él. Razonar se traduce también como reprender, como exhortar, como confrontar, como hablar con él. Y eso es a lo que se refiere Yeshua cuando dice: si tu hermano va y peca contra ti, no te amargues la vida. No le guardes rencor, no te quieras vengar. Mejor ve y habla tú con él estando a solas. Si te oyere, es decir, si se entendieran, dice, habrás ganado un hermano. Y eso es lo que Dios quiere. Les decía, Dios no quiere vecinos en la fe, Dios quiere hermanos en la fe. Cuando tienes hijos, te das cuenta que esto es tan real, porque por más que se bronqueen, pues en la noche se van a tener que posiblemente ir a dormir a la misma recámara, ¿no? Y luego en la mañana, pues obviamente que se tienen que ver, y luego van a tener que desayunar, y luego van a tener que hacer pues todo lo que tienen que hacer juntos. Entonces no pueden pasar tanto tiempo distanciados, no pueden pasar tanto tiempo peleados, porque comparten el mismo techo y los mismos padres. Yo creo que es lo mismo que quiere Dios para nosotros. Entonces nadie de aquí está exento de tener diferencias, ninguno de nosotros, todos de hecho las tenemos. Pero lo que importa es la disposición que tengamos de por un lado sobrellevarlas y amarnos, y por otro lado, de no ser posible sobrellevarlas, razonarlas y hablarlas y dialogarlas. Y les decía que el primero con el que aplica esto es con nuestra pareja, con la persona que estamos más cerca. Así que en el amor no hay estas actitudes pasivas, como aborrecer en mi corazón, sino realmente tengo que hacer algo. Dice el verso 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Dice, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo mandamiento más importante de toda la Biblia. Esto es lo más importante después de amar a Dios. El 50% de la Torah es esto. De este pasaje justamente es de donde se derivaban las enseñanzas en tiempo de Yeshua que decían, ustedes oyeron que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo y amarás a tu prójimo, ¿no? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Por qué? Porque algunos se ponían muy ortodoxos y nunca falta ahora sí que el hermano que dice, no, si vamos a guardar la Torah, la vamos a guardar bien, ¿no? Vamos a lo que aquí está escrito. Y aquí dice, no te vengarás ni guardarás rencor ¿a quién? A los hijos de tu pueblo. Entonces dice, bueno, pues a los hijos de mi pueblo, a esos pues no. Pero si no es hijo de mi pueblo, pues entonces ese sí con todo, ¿no? Y échenle todos los misiles, la espada, los latigazos, todo a eso sí, porque pues no son hijos de mi pueblo. Entonces, hay gente que así lo toma, dice, no, a ver, o sea, aquí dice específicamente, o sea, no estoy transgrediendo la Torah. Pero ¿tú crees que ese es el espíritu del mandamiento? Yeshua va al máximo nivel de la interpretación, o sea, a la máxima ortodoxia y dice, ok, ustedes oyeron que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo y amarás a tu prójimo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, bendecid a los que os persiguen y os ultrajan. O sea, es como si te dijera, ¿sabes qué? Al jefe que es así durísimo contigo, ámalo, abrázalo, bueno, si se deja abrazar, ¿no? Al compañero que es de clase, que es odioso y que sabes que nada más te está buscando el pleito, dice, pues ese también, extiéndele el amor. Ama realmente a la gente que sabes que no te ama. Porque ¿qué dijo Yeshua? Dice, si saludas a los que te saludan y si amas a los que te aman, pues eso no tiene nada de extraordinario. No vas a salir en el periódico del Olam Abba así como de, wow, este cuate ama a los que le aman. Dice, pues eso hacen los gentiles, eso hacen los publicanos, eso hace cualquier hijo de vecina.
Pero Yeshua dice, tú no eres como un hijo de vecina. Tú eres un hijo de Dios, tú eres Israel. Tú eres un llamado a ser un representante de Dios. Eres un embajador del nombre de Dios. ¿Y eso qué implica? Ir más allá de lo que cualquier persona hace. Entonces dice, no te vengarás ni guardarás rencor, mucho menos a los hijos de tu pueblo. O sea, si a tu enemigo has de amar, ¿de qué manera tendríamos que amar a nuestro prójimo? ¿Cómo se tendría que manifestar ese amor? Al grado ya que dice, nadie tiene mayor amor que uno dé su vida por sus amigos. Pero les decía, si no somos capaces de darnos la hora de buena gana, de cedernos la silla, de, no sé, de compartir el pan, ¿tú crees que vamos a llegar a un nivel de dar la vida? La verdad es que está difícil de considerarlo si se llegara a presentar esa situación. Así que el amor no se da de la noche a la mañana, el amor se va cultivando, el amor se va trabajando, o sea, el amor a veces hay que regarlo con lágrimas. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado aquí. Me gustaría leerles un pasaje que dice Gálatas, capítulo 5. No recuerdo si se los leí, pero si se los leí, va a ser provechoso volverlo a leer. Gálatas 5:13. Es muy interesante la carta de Gálatas, porque había comunidad como mezclada, de gente que era así muy ortodoxa, o sea, que venía justamente de la llamada circuncisión. Entonces había el extremo que decía que si no se circuncidan, ustedes no son salvos, ustedes no son Israel, su conversión por medio de Yeshua no sirve de nada, tienen que hacerlo así tal cual como les decimos. Y había otro grupo que ya de plano se estaba yendo al paganismo total, había otro sector que ya estaba regresando a ver las estrellas y los astros y todas otras cosas totalmente paganas. Y estaba el otro grupo pues que estaba así como entre la mitad. La situación ahí es que se estaban, como dice Pablo, mordiéndose unos a otros. O sea, eran broncas y broncas y broncas. Y Pablo, sabiendo el riesgo que eso implicaba, dice el verso 13, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen esa libertad como ocasión para la carne, sino aquí dice ¿para qué? Para servirlos por amor los unos a los otros, porque toda la Torá en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Les decía, ¿para qué entonces estamos aquí tanto rollo y tanto Shabbat y tantos mandamientos? Porque el conocimiento lo que nos debe de ayudar es a saber cómo amarnos mejor. Para eso es el conocimiento. El conocimiento debe ser la red que nos ayude a acercar más a otros para el Mesías. Pero si el conocimiento no viene sobre la base del amor, entonces, como les digo, mejor no aprenda nada. Seamos unos ignorantes. Si el conocimiento no lo usas en amor. Si no es para eso, peor es que aprendamos lo que sea. Tomemos el ejemplo del samaritano. Así. Lo que le estorbó a estos otros hombres, al levita y al Cohen, al sacerdote, era justamente la profundidad que tenían del conocimiento de la inmundicia y del cadáver y de lo que implicaba, y eso fue un estorbo en su momento. Y ese es un problema a veces, aunque no lo crean. Porque a veces te sientas con alguien y la mente es tan rápida que empiezas a considerar un montón de factores que ya le diste la vuelta a la situación 5 veces. Desde cómo está vestida la persona, desde que si trae rosh o no trae rosh, que si trae esto, que si el otro, que si la falda, que si la rodilla, que si el pie, que si la comida es kosher, que si no es kosher, que si se habrá lavado las manos, que si lo habrá purificado, que si bendice después de comer o no, o antes. O sea, ya se hace complicada. No porque no sea necesario, sino que a lo que voy es que cuando perdemos la esencia del amor, entonces eso es un desastre. Que Dios nos libre de eso, que Dios nos libre de aprender tanto y de conocer tanto que se nos olvide los mandamientos más importantes. Háganme el favor. Que empecemos a colar el mosquito y a tragarnos el camello. Dice el verso 15, dice aquí Pablo, en esta palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. ¿Sabes qué? Pues si se están dando ahí con todo, pues fíjate,
No vaya a ser que te termines comiendo. Yo les decía que las comunidades, las congregaciones no se destruyen por cosas externas, sino realmente desde adentro. Vamos a Romanos 13, verso 8. Otro pasaje relativo al amor. Pablo menciona varias veces este pasaje, varias veces este mandamiento. Entonces, bueno, él era un rabino, él era de las personas más instruidas de toda esa generación. Algunos consideran que era la persona más capacitada en cuanto a la interpretación de la Torá. Pero yo les invito a que cuando lean las cartas de Pablo se den cuenta cómo los últimos capítulos terminan con algo que es lo práctico y que es la esencia de lo que dijo antes. Y en este caso, en el verso 8 del Romanos 13 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. ¿Por qué se dice que la única deuda permitida es el amor? O sea, no le puedes deber impuestos al que le tienes que pagar impuestos. No le puedes deber el cambio a alguien, no le puedes deber la hora, no le puedes deber nada a nadie. Pero lo único como que da el chance aquí, Pablo dice, no debáis nada a nadie nada, sino el amar es unos a otros. O sea, ¿y sabes qué? Pues ahí sí. O sea, sí tienes una pequeña deuda ahí. ¿Por qué? ¿Por qué sí es permitida la deuda del amor? Porque nunca nos alcanzamos a amar lo suficiente. O sea, estamos en un déficit que tenemos que tratar de saldar todos los días con nuestro prójimo, Entonces dicen, no se deba nada, bueno, sino el amaros unos a otros, porque no nos alcanza. Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá, ha llenado la esencia de la ley. Aquí la palabra cumplido es la misma palabra que dijo Yeshua cuando comenta, no he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir, es decir, a darle la interpretación correcta, a darle el sentido perfecto a cada mandamiento. Entonces aquí Pablo nos dice, el que ama al prójimo llena la Torá. Entonces podré decir, pues mira, yo traigo tzitzis, traigo todo lo que tendría que yo guardar, pero si no tengo amor, nada soy, dice el apóstol Pablo. Si hablara en lenguas, si conociera todos los misterios, si tuviera profecía y no tengo amor, no soy nada en esta vida. Eso no me va a contar en el Olam Abba, porque no lo hago con la base del amor. Verso 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. Dice, cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nada más, así como tú te amas, así ama a los demás. El amor no hace mal al prójimo, sino el cumplimiento de la ley. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea que de esto nadie se va a graduar. De esto nadie está en el nivel como para decir, yo ya no necesito amar. Hay mandamientos que los guardas y los cumples una vez y pues ya, o sea, la verdad es que ya la hiciste, ¿no? El Brit Milá, circuncidas a tu hijo al 8º día, pues ya no lo estás circuncidando, ni se tiene que volver a circuncidar, ya se cumple una vez y se acabó. Pones tu mesuzá y bueno, pues ya la vas a renovar, se dice que cada 7 años o según dependa de lo que se necesite, pero pues ya está ahí, ya no estás todos los días pensando en la voy a cambiar, ¿no? Pero aquí en este caso, en el amor al prójimo, dice todos los días, es algo que tenemos que seguir haciendo y practicando. Así que, pues esto es lo más importante de toda la ley. Y es algo que tenemos que ir mejorando en la medida que conozcamos la palabra. Dice el verso 19, mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con los animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestido de mezcla de hilos. Ajá. Bueno, aquí la parte que podemos entender es que Dios dice, no estés realizando estas mezclas. Primeramente, el del ganado es evidente, puede referirse ya sea al ser cruza de animales, así de no mezclas de animales, como decíamos que fueron los descendientes de Sab, ¿no? Que andaban de ociosos y pues que mezclaron, creo que fue una yegua con un burro, ¿no? Y pues salieron las mulas, ¿no? Entonces, bueno, ahí decían no hagas mezcla de animales. Otros se refieren a ayuntar en el sentido de cuando estén arando, cuando estén en el trabajo, no pongas 2 animales de diferentes especies a arar, y eso se especifica en Deuteronomio también.
Por no pongas, no sé, un borrego con un buey o algo ahí, porque pues está en desequilibrio el yugo. Y eso pues nos lleva a pensar en lo mismo que dice Pablo, que no te unas en yugo desigual. Entonces, tienen que ser de la misma especie, en este caso los animales. También habla de no sembrar el campo con estas mezclas de semillas. Y yo creo que esto tenía que ver para que el pueblo de Israel no fuera flojo, que no tomara todas las semillas y dijera, pues échalas al campo y ahí que se den, ¿no? Sino dice, ¿sabes qué? Vas a tener orden. O sea, vas a tomar unas y las vas a hacer crecer en un lado, y vas a tomar otras y las vas a hacer crecer en otro. También más adelante Deuteronomio dice que, con el propósito de que no se pierda, justamente, de que no se pierda la cosecha, porque pues un árbol iba a estorbar el crecimiento de otro. Entonces, dice, ¿sabes qué? No hagas eso, ni tampoco en cuestión de vestido, que se especifica también en Deuteronomio 22, que se refiere a la lana y el lino, ¿ok? Porque bueno, hay muchas prendas, pues son una mezcla de algodón, poliéster y una infinidad. Entonces en Deuteronomio 22, más se los leo, dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, ¿ya ven? O sea, que se estropeara la cosecha, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. O sea, que digas, híjole, pues nada más tengo un buey y un asno, pues pónganlos a chambear juntos, ¿no? No vestirás ropa de lana y lino juntamente, te harás fleco en las 4 puntas de tu manto con que te cubres. Entonces dice, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Hay varias explicaciones, una de ellas la estudiamos con las prendas del sumo sacerdote, ¿recuerdan? Las prendas del sumo sacerdote llevaban una mezcla de lana y lino, así que una razón es que pues estaba reservada para el sacerdocio, estaba reservada específicamente para el sumo sacerdote y por lo tanto era una forma también quizás de actuar un poco rebelde, ¿no? Decir, pues si él puede, pues yo también, ¿no? Así como que quererlo imitar sin tener el oficio. Por otra parte, se consideraba que los sacerdotes paganos hacían este tipo de mezclas, ¿no? Hacían esta mezcla de hilos, esta mezcla de prendas, como para llamar la atención. Y muchos de estos mandamientos son buscando, además de esa integridad, es no imitar a los paganos, no imitar a las naciones que habitaban ahí, ¿ok? Eso es importante considerarlo para otros mandamientos. Verso 20. Fíjense, aquí habla, pues, digamos que de otra mezcla que tampoco debe de darse. Dice, si un hombre yaciere con una mujer que fuera sierva desposada con alguno y no estuviera rescatada, ni le hubiera sido dada libertad, ambos serán azotados. No morirán por cuanto ella no es libre. Se los voy a leer en otra traducción porque a lo mejor suena así medio, a ver, como que si se casa con la sierva que no era libre y que si que, a ver. Dice, hay una traducción que se llama en lenguaje actual. Dice, si alguien tiene relaciones sexuales con una esclava que está por casarse con otro hombre, pero que aún no ha sido puesta en libertad, tendrá que pagarle a ese hombre por el daño causado. Pero ni él ni ella serán condenados a muerte porque ella no era libre. Entonces no era considerado al nivel del adulterio porque ella no era libre. Se está hablando de una sierva que estaba en esclavitud, pero ya había sido dada, o ya había sido, digamos, prometida a otro varón, posiblemente otro esclavo, porque era lo más común, pues que a un esclavo, para que no se quedara ahí solito, pues le daban su esposa, que era otra esclava, y bueno, ya formaban su familia de esclavos, ¿no? Era muy fuerte. Sí, era la producción de esclavos. La verdad es que sí, era así, ¿eh? No es mentira. O sea, la manera de producir más esclavos era casando al esclavo con otra esclava y sus hijos eran esclavos. Era fuerte y ya lo comentamos, ¿no? Que de ahí se tergiversó y de ahí se tomó la esclavitud, por ejemplo, para Estados Unidos con la gente de raza negra, de ahí se toma de ciertos pasajes así. Pero bueno, aquí, pues sí, lo pone en esta situación. Dice, bueno, si ella no era libre, tendrá que él resarcir el agravio, además de los azotes que habrían de recibir. ¿Sí queda claro? ¿Sí se explicó? Y bueno, dice el verso 21, él tenía que hacer algo adicional. Dice, él traerá al Señor a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero para expiación por su culpa. La ofrenda de Asham es la ofrenda de culpa. Dice, y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante del Señor por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Entonces, bueno, aquí yo creo que la idea básicamente que Dios dice es, o sea, tú eres libre, no te mezcles con otro, no te mezcles con alguien que no lo es.
O sea, no te juntes, no tengas intimidad, no tengas relaciones con alguien que no está en esa libertad, porque a libertad te llamó el Señor, que tienes que estar, pues ahora sí que uniéndote en ese yugo desigual. Dice el verso 23, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Adonai. Mas el 5º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo el Señor vuestro Dios. Pues este es un mandamiento interesante. Algunos consideran que este mandamiento sigue vigente, que todavía se debe de seguir, que si tú siembras en tu jardín, ahí en tu patio, un árbol, que lo dejes 3 años. Hay varias razones o varias formas de entender esto. Una de ellas es simple y sencillamente porque los frutos que da el árbol los primeros años desde recién plantado, pues no van a ser de la misma calidad que los que van a crecer después. Entonces, de alguna forma el Señor quiere bendecirte más y nos está ejercitando en la paciencia y en el autocontrol, que fue justo lo que no hizo Adán. Adán no esperó. Según los rabinos dicen que si Adán hubiera esperado un poco más, Dios le hubiese concedido el comer de ese fruto. Pero él no esperó. Dijo, no, pues ya está el fruto, y dijo Eva, pues aquí está, fue engañada y comió. Y como repercusión de esa transgresión, tenemos este mandamiento que dice, bueno, por cuanto Adán no esperó, tú vas a tener que esperar ahora los frutos, a que los frutos maduren. Pero en el sentido más literal, vamos a verlo así, me parece muy lógico, ¿no? Que no tomes de inmediato del fruto, porque no está maduro, porque el árbol no se ha fortalecido, ¿no? Y me comentaba alguien que en Nuevo León eso suelen hacer con algunos árboles frutales, que dejan que se pudra, o sea, dejan que caigan estos frutos por sí mismos, para que después de ciertos años, ahora sí veas la diferencia del fruto que está dando. Se consideran algunos que esto aplica para todas partes. Yo creo que esto es un mandamiento de tierra, como también comentan otros rabinos, porque ven lo que dice el verso 23. El verso 23 inicia diciendo, cuando entréis en la tierra. O sea, cuando entréis en la tierra, ¿en qué tierra? O sea, en la tierra de Israel. Ni siquiera dice, ni siquiera en donde ellos estaban. Entonces, cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles, llevaréis al 4º año el fruto en alabanzas. ¿Eso qué implicaba? Los 3 primeros años, pues se quedaba ahí, ¿no? Para los animales, para que el árbol se fortaleciera, para que echara bien raíces, para que la siguiente generación, vamos a llamarlo así, de frutos, fuese mejor. Al 4º año, dice, todo consagrado a Dios. Eran como esas primicias que se daban, que se llevaban al templo y que se ofrecían al Eterno y para la gente que iba a Jerusalén. Entonces se consumía durante las festividades. Imagínense que todos llegábamos aquí con los frutos en las fiestas y decían, ¿saben qué? Pues tengo toda esta cosecha que el Señor me dio y es para que todos la disfrutemos. Y se comía, como dice, en alabanzas. Pues ahí te das cuenta del corazón con el que se daban los frutos. No decían, ay, pues bueno, pues voy a tener que dar toda la cosecha, que pues ahí están, órale, ahí están las manzanas, cómanselas, ¿no? Pues no podías hacer eso, ¿no? Pues ahí están los jitomates, sí, tenías que de todo corazón llevar los frutos, por eso dicen alabanzas. Ya el 5º año dice, todo es para ti. Entonces creo que esto nos enseña a esperar, a ser pacientes. Y por otro lado, en un sentido más práctico, es que no le pidas fruto a alguien que está recién plantado, ¿no? A todos Dios nos ha plantado. Todos estamos creciendo y aprendiendo, pero el fruto no se da de la noche a la mañana. Yo creo que eso es muy lógico, ¿no? No siembras el árbol y en la noche estás comiendo de él. Tienes que esperar, a veces así son los negocios también. Entonces, así a una persona no le puedes exigir de, oye, pues es que ya tienes 7 sábados que vienes, ¿qué pasó? ¿No has dejado esto? ¿Y por qué no esto? ¿Sabes qué? No puede ser así. Dios dice, tenemos que ser pacientes. Es que ya lleva años, pues bueno, vamos a examinar. O sea, quizás no lo sabe, quizás no está instruido, quizás hay que revisar qué es lo que está pasando, ¿no? Es lo que hacía un agricultor. Cuando veía que un árbol no daba y no daba, decía, pues bueno, vamos a remover la tierra, vamos a cambiarlo de lugar, vamos a echarle más fertilizante o más agua, o algo tiene el árbol porque pues no está dando fruto. Lo mismo puede pasar con una persona. Entonces, antes de pensar en podarlo, ¿qué te dice Dios? Tenle paciencia. Y ¿sabes qué? También
los frutos, los árboles son una imagen de nuestros hijos. Porque nosotros los sembramos, nosotros los cultivamos, nosotros los cuidamos, nosotros vemos por ellos. Y a veces queremos que pues en 3 años ya sean unos adicts, que ya sean unos justos, que ya den frutos, que ya sean amorosos. ¿Conocemos los frutos del Espíritu? ¿Sí? ¿Quién se lo sabe? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, esos son los frutos que todos debemos de dar. Pero tenemos que ser pacientes unos con otros. O sea, hay unos que somos palmeras, otros que somos manzanos, otros que somos guayabos, que somos no sé qué tipo de árbol. Entonces, no todos los árboles dan al mismo tiempo, no todos dan igual. Quizás por tomar los frutos antes de madurar, a lo mejor es el problema que no seguimos dando más. Por eso dice el Proverbio 1, me gusta mucho, que el árbol que está plantado ahí junto a los ríos, ¿no? Junto a las aguas, da su fruto a su tiempo. Dice, no da su fruto cuando tú quieres. Dice, es en el tiempo de Dios, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, y bla, 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 bla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros como padres, con respecto a nuestros hijos? Mantenerlos, ahora sí que junto a las aguas, y ser pacientes a que dé fruto. Y les decía, esto aplica incluso para los negocios, ¿no? Ya, dices, ya abrí, ahora sí, ya mañana, ahora sí voy a estar comiendo de todo. Dices, ¿sabes qué? Ten paciencia. O sea, hay que cultivarlo, hay que trabajarlo, hay que esforzarse, evidentemente, porque el trabajo de campo así era. Y ya después, pues ahora sí ya le coseches. Pero ya después. Entonces, a veces tenemos que pedirle a Dios, ayúdanos a tener paciencia. Y creo que por otro lado es este entrenamiento de cuando ya estás viendo, imagínate ver así el fruto así grande, no sé si has visto algún árbol y que dices, ay, ya se me antojó esa, ¿no? Ya se le está haciendo agua a la boca ahí. Y que te diga, no, sabes que aguántate las ganas, aguántate, esa no es para ti, eso no es para ti, no lo puedes tocar. Ya cuando dices, ya ahora sí, no, es para Dios primero. Pues ni modo, es para Dios. Entonces, bueno, es un mandamiento que yo considero de tierra, pero de tierra de Israel. Pero bueno, si alguien quiere, pues ahora sí que practicarlo, también creo que traerá justamente su bendición, ¿no? Dice el verso 26. Dice, no comeréis cosa alguna con sangre, ya hablamos de esto. No seréis agoreros ni adivinos. Había muchas prácticas de los paganos que involucraban esta cuestión de la sangre, ¿no? De hacer ritos con la sangre y de beber sangre, de poner carne en sangre y todo esto. Y el mandamiento de Dios es no lo hagas, evita eso. Agoreros tiene que ver con hechiceros, con gente que está pues en el ocultismo y en todo este tipo de prácticas de oscuridad. Dice, no sean agoreros ni adivinos. Entonces, hay gente que dice ser profeta y es más adivino que profeta, ¿no? Que dice, tengo palabra profética y más bien son adivinanzas. Donde pues, yo creo que esto y esto y esto, pero a veces también nosotros queremos ser adivinos, jugar al adivino, de decir, pues a mí se me hace que Dios va a decir esto y no hay ninguna base, ningún sustento para decir que así va a ser y nada más estamos adivinando. Verso 27 dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. No sé si traigan aquí otra versión de la Biblia, pero hay diferentes traducciones muy distintas, valga la redundancia, de este pasaje, ¿no? Hay unos que dice, no recorten las patillas de su cabello, ni se afeiten la barba completamente. Así dice, ni se afeiten la barba. Entonces, de este pasaje deriva el por qué los judíos ortodoxos, algunos han visto, por qué traen una barbota así, y traen unos peots, que son como estos caireles, como estos, como caireles o trencitas, como llamarle, que cuelgan, ¿no? Hay varias razones, pero una de ellas es esta, que dice que no te raparás, no te cortarás las patillas. Entonces, pues muchas veces el judaísmo es muy dado de irse al extremo y de decir, ¿sabes qué? Bueno, pues si no hay que cortarse, pues entonces yo me lo dejo largo, ¿no? Entonces de ahí deriva también, es una de las razones de por qué se dejan así, pues la barba larga y estos flequillos, ¿no? Por esto. La Nueva Versión Internacional dice, no se corten el cabello en redondo, ni se despunten la barba. Entonces, cuando vayan al corte de cabello, en redondo no, por favor, no pidan así de redondo. Dice la Dios habla hoy, no se corten el pelo en redondo, ni se recorten la punta de la barba.
También dice la Biblia de las Américas, no cortaréis en forma circular los extremos de vuestra cabellera, ni dañaréis los bordes de vuestra barba. ¿Cuál será la interpretación de esto? Como les decía, muchos de estos preceptos es por no imitar a los pueblos paganos. O sea, más allá del corte de cabello, si es redondo o no es redondo, más bien lo que Dios está tratando de decirnos es no imites lo que hacen los paganos, ¿no? Eso es lo que el espíritu del mandamiento, más allá de la barba, porque hay gente que luego te dice, bueno, ¿y por qué no traen barba? Un día me decía alguien, ¿por qué no traen barba los varones? Una persona me decía, ¿por qué no traen barba todos los que yo veo aquí? Aquí veo la mayoría bien rasuraditos, ¿no? Dice, ¿por qué no traen barba? ¿Cómo es posible que no traigan? Y yo, pues, ¿de dónde sacas eso, no? Sí, es que es un mandamiento, o sea, es como que casi me decía, es que es lo básico. O sea, es así como que es lo básico que los hombres traigan barba. O sea, si no traen barba, ya, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que definitivamente pues, es una desviación de eso. Pues hay aquí algunos que ni barba le sale, ¿no? Creo que pobre, ni sale 3 pelos aquí, pues ya. ¿Cuál es el espíritu del mandamiento? ¿Qué es lo que hay que buscar? Es justamente eso, ¿no? Yo creo que el espíritu es, no imites a los paganos. Pues bueno, sí hay muchas maneras que te das cuenta que estás imitando a un pagano, ¿no? Hay muchos cortes de barba, pues que tiene que ver ahí con imitar algo que no va a agradar a Dios. Simple y sencillamente lo que nos dice es, lo que hagas, asegúrate que dé gloria a Dios, porque pues yo puedo decir, bueno, no me voy a cortar en redondo, pero pues me voy a peinar de otra manera y pues unos picos así, o de color verde y rojo, o lo que sea, y entonces, pues ya también estoy transgrediendo, ¿no? O puedo traer, pues hacerme la barba y hacerme así unas trenzas así de colores o algo raro, y digo, bueno, pues yo estoy cumpliendo, ¿no? Pero lo que importa es que lo hagamos para Dios. Entonces, ¿sí queda claro esto? ¿Okay? No haréis tonsura en vuestras cabezas, no dañaréis la punta de vuestra barba, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo, el Señor. Esto era una costumbre que hacían los pueblos justamente, que estaban alejados de Dios, que había un muerto y pues se laceraban, se cortaban, definitivamente sí era, ¿no? Se dañaban. Y creo que tiene que ver el espíritu de esto es que cuando pues hay alguna tragedia, algo muy fuerte, les decía, no te pierdas a ti mismo, no te abandones, porque es una manera de lacerar tu cuerpo, ¿no? Hay gente que pues fallece a alguien y ahora sí que esa persona también fallece en vida, ¿no? O sea, se hace daño, se lacera el cuerpo, por decirlo así. Y Dios dice, no te hagas ni rasguños, porque era lo que hacían, ni imprimiréis en vosotros señal, que pues aquí deriva evidentemente los tatuajes, ¿no? No te tatúes como una señal de duelo o por imitar a los paganos, no imites a los paganos en ninguno de estos sentidos. Verso 29, no contaminaréis a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. ¿A quién le está hablando Dios aquí? Ya el mandamiento dice no adulterarás, no fornicarás, pero aquí dice no contaminarás a tu hija. Entonces, ¿a quién le está hablando aquí? Pues a los padres. A los padres nos está hablando diciendo no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar. Bueno, evidentemente el primero que nos salta es, pues está prohibido prostituir a tu hija, aunque tristemente sí se dan pues muchos casos, ¿no? De padres que llegan a hacer esto con sus hijos. Tremendo. Pero se llega a dar. Y segundo lugar es que los padres, Dios nos hace responsables también de que nuestra hija no caiga en estos pecados, ¿no? Entonces dicen, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar. Entonces, ¿de qué manera es que la hija cae? Pues a través de la contaminación. ¿Y esa contaminación cómo puede llegar a darse? Pues a través de lo que ve, a través de las personas con las que se junta, a través de las personas pues que son influencia para ella. Tenemos un poquito el caso, por ejemplo, de Dina, ¿se acuerdan? Pues el caso de Dina ya fue violada, abusaron de ella. Pero da a entender el mismo sentido de la Torah el pasaje, que Dina ya tenía una cierta relación con Siquem. O sea, no fue la primera vez que fue cuando esto sucedió, sino era muy probable que ella ya era conocida ahí. O sea, ella ya frecuentaba la ciudad de Siquem, Jacob y su familia estaban acampando cerca y pues ella se iba a dar sus vueltas de shopping o algo y pues ya en una de esas sucedió la tragedia. Entonces como padres tenemos que cuidar ahora sí que el medio ambiente en el que se envuelven nuestras hijas. ¿Por qué? Porque la Torah nos hace responsables también. Y bueno, quizás algunos de aquí nos tenemos hijas, ya me voy a poner a llorar, pero
pero de alguna u otra forma somos responsables todos. ¿Por qué? Porque dice, y bien dice el Talmud, ¿no?, que se necesita un pueblo para instruir a un hijo, para educar a un hijo, ¿no? Y yo creo que en la medida que nos amemos unos a otros, aunque no sea nuestra hija, pudiéramos decirle, oye, ¿sabes qué? Esto está mal, esto te está haciendo daño, esto te va a contaminar y el día de mañana te va a hacer tropezar y caer en, pues justo en esto. Y la verdad es que todo lo que rodea en este mundo, el ambiente de las jóvenes, es justamente hacia lo contrario. Es de contaminación, es de, ¿sabes qué? Pues hazlo, ves las películas, los videos musicales, las canciones también, los artistas, todo lo que sucede alrededor de los jóvenes es hacia, pues no hay bronca, hazlo, ¿no? Y eso es una contaminación del alma. ¿Cuántos padres hoy en día no lamentan no haber santificado el ambiente de sus hijas? Pudieron haber evitado tristemente esto. Entonces, tenemos como padres que estar, ahora sí que, pues súper al cuidado de este tema. Porque aquí dice, no contamines a tu hija. ¿Por qué? Porque dice, la vas a hacer fornicar, dice, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Entonces, esto trae pues muchas implicaciones. Hoy en día es más complicado porque el medio ambiente, como les decía, es totalmente adverso. ¿Qué pasaba? Que antes, la verdad, las hijas pues se casaban más jóvenes. O sea, antes pues, las bodas, no sé, tendrían 15, 16, o desde 14 años se casaban. Entonces, bueno, pues no había internet, no había Facebook, no había tele, no había cine, no había nada de eso. Pero también, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, bueno, si alguno cree que no es correcto que su hija se mantenga en santidad o por alguna razón, pues considera que es impropio que pase de esa edad, cásela. Dice, cásenla, no hay problema. Es mejor que se case y no que se esté quemando, dice también el apóstol Pablo. La cuestión es que a veces como padres, hoy decimos, no, es que está muy chica, es que está muy joven, es difícil. Y sí, no digo que no, pero tenemos que a veces sopesar la situación. Y en la medida que nuestras hijas estén instruidas en la Torá, va a ser más sencillo esta labor. Ellas se van a alejar del pecado. El caso de Dina es justamente al revés. Ella, en lugar de alejarse de estos hombres y de esta ciudad, ella fue la que se metió. Entonces, bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que cuidar mucho esto porque, como dice aquí, repercute hasta, dice, para que no se llene de maldad la tierra. Verso 30, mis días de reposo guardarán y mi santuario tendréis en reverencia. Entonces, yo creo que la mayor reverencia para el templo, para el santuario, está aquí relacionado con el Shabbat, era justamente el asistir al templo. O sea, el templo fue algo creado para las personas, para que la gente fuera. Así que cuando dice, mis días de reposo guardarán, mi santuario tendréis en reverencia, obviamente habla del respeto, de la honra por el lugar, pero también creo que implica directamente el asistir, el estar en día de Shabbat, en donde tendremos que estar, ¿no? Porque el Shabbat honra el templo y el templo se honra en Shabbat. Así que hay gente que dice, no, yo voy a honrar el Shabbat, voy a guardar el Shabbat, perfecto. La mejor manera de honrar el Shabbat es, asiste al lugar de culto, al lugar de instrucción de la Torah, porque para eso fue creado el templo. Se considera que la extensión de este mandamiento abarca el lugar de enseñanza de Torah, las sinagogas o el lugar donde se enseña Torah. Verso 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, el Señor, vuestro Dios. Pues dice, no volváis, porque Egipto estaba lleno de estas situaciones. El mundo confía en eso, nosotros confiamos en el Dios, en el único Dios. Y les digo que a veces esta cuestión del ministerio de palabra profética, a veces es juzgarle un poco al adivino, ¿no? Cuando dicen, te voy a decir palabra profética. Y pues ya empiezan a decir las cosas y dices, ¿será o no será? Y dicen, no se vuelvan a encantadores ni adivinos, ni los consulten. Hay gente que dicen, oye, a ver, profetízame, oye, a ver, dime, a ver cómo ves. Y realmente es jugarle al adivino. Verso 32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, el Señor. Primero vamos a ver que la palabra canas se refiere a la palabra hebrea seibá, que significa hombre mayor. Entonces, efectivamente, canas refiriéndose a una persona mayor, a un adulto, a un hombre pues ya anciano.
De hecho, esta misma palabra, que también se traduce como canas, se usa específicamente para referirse a hombres mayores de 70 años. A los hombres mayores de 70 años, para ellos se refiere a la palabra seiba, que es la que se utiliza aquí. Entonces es lo que significa. Entonces cuando dice, delante de las canas te levantarás, ¿qué implica? Tienes que tener respeto por los mayores, por los ancianos. Tienes que tenerles cuidado de ellos. Te levantarás es una forma de expresarles respeto y también gratitud. Tristemente, hoy vivimos en una sociedad que parece al revés, ¿no? La gente mayor es la gente más olvidada, ¿no? Se sube una persona mayor al camión, al metro, y todos así, se empiezan a hacer los dormidos, ¿no? Así como que, ay, no, ahorita sí ya me dormí, ¿no? Dice un dicho popular que puedes medir el grado de civilización de un pueblo al ver cómo trata a los ancianos. Así mides el grado de civilización de un pueblo, en cómo se dirige y cómo trata a los mayores. Y hoy en día parece que vivimos en una sociedad que va dirigida a lo contrario, como si nadie fuera a ser anciano. Es triste eso. ¿Cuántos ancianos no hay abandonados? Y que lo único que buscan los hijos es ya deshacerse de ellos, ¿no? Es decir, ay, qué bueno que metieron los asilos, vamos a meterlos a los asilos y nos olvidamos de ellos ya por completo ya. Muchas veces el dinero aparentemente resuelve eso, pero no resuelve nuestra responsabilidad con Dios. Y a veces la gente, porque no tiene lana, pues por eso no lo hace, pero si tuviera, pues lo haría. Pero qué triste es eso, qué mal está eso. Una sociedad que no piensa en el anciano, que no piensa en el mayor. Comenta que dicen algunos que están robando el oxígeno, háganme el favor, ¿no? Entonces vivimos de verdad en una sociedad muy poco, o más bien muy ingrata con respecto a esto. Y yo espero que estos detalles tan importantes, como creyentes, los consideremos realmente como prioridad. Porque de nada sirve bla, 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 bla y mandamientos si en las cosas tan simples como esas no somos capaces. Y bueno, pues de ahí también se tomó la iniciativa de reservar algunos lugares aquí enfrente para, pues también para ellos. Fíjense cómo, aquí vemos cómo la Torá, esto para mí es una evidencia que la Torá es más avanzada que muchas otras religiones y que muchas otras culturas o que muchos otros pueblos, porque la Torá le da un lugar de precedencia al anciano, de honra. ¿No? Otras religiones que no te consideran eso, o sea que no dicen nada. Y aquí en el judaísmo, al contrario, una persona de canas es digna de respeto, ¿no? Y también dice aquí, honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Entonces, esto también implica, la palabra aquí anciano es la palabra saquén, que significa líder o cabeza. También a los pastores se les llama saquén, como un líder. Entonces también, además del anciano físico, también habla de ¿qué? Del anciano espiritual. Esta palabra saquén aparece 178 veces en la Biblia, de las cuales 115 veces se refiere a anciano en el sentido espiritual, a un líder, a una persona que Dios ha puesto por cabeza, que también se traduce así, independientemente de la edad. Y el apóstol Pablo también habla de esto. En Primera de Timoteo dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, ¿no? Como dos labores diferentes. Entonces Pablo también le está diciendo a Timoteo, honra también a la gente que te enseña, a la gente que también Dios ha puesto. Y pues aquí se los digo con tristeza, ¿no? Que es lamentable ver a veces cuánta crítica hay, ¿no? Hacia pastores o hacia rabinos o simplemente hacia otras autoridades, pues que Dios ha puesto, ¿no? En el sentido espiritual, en el aspecto espiritual, ¿no? Cómo se les trata a veces, ¿no? ¿Ves? Eso significa falta de temor, eso es la realidad. Porque aquí dice, honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Entonces, hay gente que incluso se siente independiente ya. ¿Por qué? Porque puede ir a internet y dice, pues yo en Google encuentro lo que este cuate, es más, sabe más Google que él, y entonces ya no te necesito, ya, pum, para afuera, ¿no? Y ves cómo la gente ataca en redes sociales muchas veces, ¿no? De que menganito, o simplemente hace, ahora sí que tiros al aire, ¿no? Y lo único que logramos hacer cuando actuamos de esa manera, ahora sí que es, pues blasfemar el nombre de Dios delante de los gentiles. Porque los inconversos o los incrédulos ven eso y dicen, mira, no inventes, o sea, jamás me voy a acercar a eso. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado. Y se los digo no porque específicamente lo diga por mí,
sino porque ninguno de las personas que enseña la Torah es perfecta. Esa es la verdad. Porque todos pues, nos podemos equivocar. Y nosotros les puedo decir que mi esposa y yo nos hemos equivocado mucho. Mucho. Quizás más que ustedes, ¿no? Pero bueno, aquí la palabra nos dice, ten temor de Dios. No porque quizás la persona tú crees que lo amerite o no lo amerite. Porque a veces nos hemos sentido quizás así, como diciendo, híjole, este cuate pues ya la regó, ¿no? Pero aún así Dios te dice, bueno, no lo hagas por honrar necesariamente a Él, sino por honrarme a mí, ¿no? Por temor a mí. Alguien que tenía muy claro este precepto, ¿saben quién es? El rey David. ¿No? El rey David fue perseguido por Saúl, el rey en ese momento, aunque David ya era el rey, David ya había sido ungido desde que era joven. Él era el rey realmente. Y la gente amaba a David y seguía a David. Y David tuvo oportunidades de matar a Saúl, ¿se acuerdan? Él en una ocasión cortó el manto de Saúl y le vino temor de Dios y dijo, ¿cómo le voy a hacer algo al ungido de Dios? O sea, ¿cómo me puedo atrever a hacer esto? Le sobrevino un temor increíble. Llegó otra situación en que su misma gente le dijo, bueno, ok, si tú no lo quieres hacer porque tienes temor, yo sí lo voy a hacer. ¿Y qué dijo David? Momento, no podemos hacerle nada al ungido que Dios puso. Eso es temor de Dios. Por supuesto que si se hubiera puesto David a analizar pues que él era el rey y que Saúl ya se había apartado, pues hubiera tenido 1000 justificantes siquiera para matarlo. Oye, me quiere matar, pues yo te mato, ¿no? Pero él lo seguía viendo como rey. Y eso es algo muy importante, que la gente que seguía a David, aunque era pues gente de David, no veía a Saúl como rey, lo veía a él. Pero David seguía viendo a Saúl como su rey. Y eso fue lo que le permitió pues no transgredir, y eso fue lo que hizo a David un hombre conforme al corazón de Dios, y un hombre pues reconocido por ese amor. Y les digo que es triste que a veces la gente se siente así, se siente como que ya soy independiente, ya qué bueno que me liberé de todos estos rateros, de toda esta gente así, y ya podemos, ahora sí que wow, ¿no? Ya me quité ese yugo, ¿no? Mi consejo, y se los digo con honestidad para todos los que estamos aquí, es, si no puedes ver a la persona que está enfrente como tu pastor, mi consejo es lo que un día yo leí en el ministerio, es busca un pastor. Porque la realidad es que la oveja escoge al pastor. El pastor su vida da por esas ovejas, pero la oveja escoge al pastor. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen, o sea, ellas saben que yo soy su pastor, dice. Entonces, de manera natural tú sabes quién es tu oveja porque te sigue. Pero también de manera natural sabes que alguien no te sigue. Y yo les digo, si ese es tu caso, busca otra quejilá, busca otra congregación, busca un pastor. Y digo, de preferencia que sea de carne y hueso. ¿Por qué me refiero a que sea de carne y hueso? O sea, porque bueno, pues en internet hay millones. Y es lo que hoy mucha gente hace, que dice, bueno, pues mi pastor es espiritual y pues está ahí y ya, no hay ningún problema. Digo, si no hay de otra, pues hazlo. Pero de preferencia busca a alguien en quien puedas servir, en quien puedas participar, en quien puedas ser de bendición. Porque si no, simple y sencillamente te va a pasar algo tan simple como lo que sucede en los trabajos. Si tú no puedes respetar a tu jefe inmediato, vas a contaminar a los demás y lo que va a suceder es que no vas a hacer tu trabajo bien. Eso se va a notar, eso se va a ver cuando alguien no quiere estar ahí. Entonces, pues si Betty y yo preferimos estar con los que quieran estar que con los que no. Y esa es una libertad para tu corazón también. No tiene caso estar en un lugar en donde sabes que quizás Dios no te ha puesto. ¿Y de qué manera sabes que Dios no te ha puesto? Porque la persona que está enfrente dice, ¿sabes qué? No lo puedo ver como pastor. Y bueno, yo lo entiendo y eso nos ha sucedido. Digo, pues por nuestra edad, por el conocimiento, por muchos otros factores. Pero también nos ha sucedido lo contrario. Hay gente que nos duplica casi la edad o más y nos dice, ustedes son nuestros pastores. O sea, yo sé que Dios nos ha puesto a ustedes y tú eres mi pastor, independientemente de la edad, de muchísimas otras cosas, creemos que es aquí donde Dios nos puso y creemos que tú eres esa persona. Pero no es sano. A mí en alguna ocasión me llegó a suceder eso, cuando justamente conocimos de Raíces Hebreas. Y este pastor me dijo eso. Y yo le agradezco tanto ese consejo que también ya había leído, que me dice, tienes que buscar un pastor, tienes que buscar a alguien
que te pastoree. Alguien en que tú puedas confiar. Si no confías en la persona que está enfrente de lo que te está enseñando, si dices, no, se me hace que no es por ahí, no, yo no lo haría así, se me hace que aquí ya se equivocó, se me hace que esto no, y no, y no, y no, y no, y no. Entonces quizás Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Ese no es tu pastor. Busca a alguien a quien servir. Y mira, gracias a Dios hay más grupos ya aquí. Yo, lejos de preocuparme, al contrario, yo le bendigo a Dios. Bendigo a Dios de que haya más pastores que abren los ojos a esto y que están queriendo recibir más gente. Y qué bueno que sea así. Porque mi deseo es que todos ustedes crezcan en la palabra de Dios y que crezcan en bendición y que estén en un lugar en donde ustedes digan, ¿sabes qué? Aquí estoy siendo de bendición y estoy siendo bendecido. Ese es, de verdad, ese es el anhelo de mi esposa y mío. Y en la que nosotros podamos servirles y amarles, lo haremos de todo nuestro corazón. Pero tampoco es justo para ustedes tratar de retener a alguien, porque eso es lo que muchos pastores hacen, ¿no? De no, pues no te vayas y aquí te quedas, ¿no? Cuando dices, es que pues no, ¿para qué quieres a alguien que no te ve como pastor? Al contrario, deja que se vaya. ¿Por qué? Porque es un mandamiento honrar el rostro del anciano. Y todos tenemos a alguien arriba. Nosotros también. Nosotros como congregación también diezmamos, por ejemplo. Es una manera de honrar también a otros ancianos. De lo que se recibe se diezma también. Es una forma de honrarlo a las personas que nos han enseñado. Por eso dice, y de tu Dios tendrás temor. Verso 33. Dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo el Señor vuestro Dios. Así que tenemos el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero aquí también dice, al extranjero lo amarás como a ti mismo. O sea que yo creo que también sobre esta base Yeshua podía decir, pues ama a tu enemigo, aunque sea extranjero, aunque sean romanos, pues es un extranjero. Dice, ámalo, no lo oprimas, porque un extranjero también representa a una persona que está definitivamente pues en una situación de debilidad, en una situación de desventaja, ¿no? Y hay muchas maneras de aprovecharse de él. Dice, no te olvides de ello. Dice, ¿por qué? Porque tú fuiste extranjero. ¿Eso qué representa para nosotros? Es, no te olvides de dónde te sacó Dios. No te olvides que de Egipto salimos todos. Que de Babilonia salimos todos, que de Ur salimos todos, que de Roma salimos todos. O sea, no te olvides de eso. Es triste también ver que de pronto, pues ya, nos sabemos 3 palabras en hebreo, ya guardamos Shabbat y ya se cuenta que ya nacimos, wow, o sea, circuncidado del 8º día, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, ya casi Pablo, ¿no? Dice, oye, ¿no me estarás narrando la vida de Pablo? Porque ya somos así como la máxima elite, ¿no? Y dice, pues eres más egipcio que nada, amigo, o sea, como que salimos del mismo costal, que no podemos jactarnos y mucho menos podemos tratar mal al extranjero. No abuses de esa situación. ¿Y en qué sentido una persona también es extranjera hoy? Cuando una persona es nueva. Cuando una persona se acerca y entra aquí, es como un extranjero. ¿Tú te acuerdas cuándo fue la primera vez que viniste aquí? Bueno, quizás no a este lugar físicamente, pero quizás a las raíces hebreas. ¿Alguien de aquí se acuerda? Como que ese día no se les olvida a muchos, ¿no? Dice, me acuerdo de Mengano, me acuerdo de este, me acuerdo, o sea, pues estás así como con los ojotes de búho, ¿no? Ahí viendo así todas las cosas. ¿Y cómo te sientes? De repente, pues a lo mejor, pues algunas canciones que en hebreo y otro cuate, pues llegó a lo mejor con kipá o con tzitzis o con barba, o con no sé de qué manera te haya tocado. Así que bueno, pues les pido perdón, no sé de qué manera les tocó, espero que haya sido lo mejor posible. Pero bueno, a algunos sí nos tocó así más, un poquito más, pues más ortodoxo, quizás por decirlo así, ¿no? El verlo. Y te sientes raro, te sientes extraño, te sientes extranjero. Para empezar porque no conoces a nadie. A lo mejor al que te invitó y a lo mejor el que te invitó luego ni fue ese día, entonces está peor. Entonces te sientes realmente un extranjero ahí. ¿Y qué dice el mandamiento? Cuando el extranjero morara entre ustedes en su tierra, no le oprimirás. ¿Eso qué significa? Que a la gente nueva, pues no estés tratando a veces de oprimirle. ¿En qué sentido? De a veces exigirle demasiado, pues cuando apenas está empezando. Eso es una manera de oprimirlo. Cuando dices, oye, ya hiciste esto y tienes que hacer esto, ya le estás poniendo un yugo a esa persona nueva, así como de que, ¿sabes qué? Pues ya lo estás oprimiendo.
Deja que primero conozca esa libertad, que conozca tu forma de vida y ahora sí. Dice al extranjero, dice, lo amarás como a ti mismo. ¿Qué tan cordiales somos con la gente nueva? ¿Los saludamos cuando alguien viene aquí? O de, es el nuevo, ¡pum!, ¿no? Ya, se le acabó. O sea, al contrario, deberíamos de acercarnos más a los que consideramos que son como extranjeros, como nuevos. Dice el verso 35, vamos a terminar. Dice, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Bueno, pues habla aquí del equilibrio, ¿no? De la justicia tal cual. Medidas justas, dice, balanza justa, pesas justas y medidas justas tendréis. ¿Ah? Entonces, tanto en el ámbito comercial, dice, ¿sabes qué? Pues no des gato por liebre, ¿no? O sea, haz las cosas que sabes que cumplen la justicia, ni te encajes así como que en un precio altísimo, ni tampoco quieras del otro lado regatearle y diciendo, pues ya la terminas perdiendo, ¿no? Casi hay gente que es muy buena negociante y pues ya le bajé el precio de tal manera que ya hasta perdió. Dice, no, pues busca simplemente el equilibrio, ganar, ¿no? Medidas justas, balanzas justas, pesos justos, pero también esto aplica en otro sentido. También aplica en la manera de juzgar a otros. ¿Por qué? Porque a veces no ponemos las cosas en la balanza correcta. No es lo mismo juzgar a una persona que tiene 2 hijos cuando tienes 1, cuando tienes 2 que cuando tienes 3, o cuando tienes 10 años menos, o cuando no tienes dinero. Es muy fácil, cuando tienes dinero es muy fácil decir, ¿cómo no compra esto, no? Pues sí, pero tú no estás en su situación. O, pues es tan fácil de ver que esto se hace así. Pues sí, pero él no lo ve de esa manera, no lo estás juzgando igual, no estás siendo justo en el juicio. Entonces aquí lo que nos llama el Eterno es decir, ¿sabes qué? Ponte en el lugar de la otra persona y así se equilibra la balanza. Porque a veces juzgamos sin entender la situación de la otra persona. Entonces es muy fácil decir, pues esto sí debería de ser así. Pues sí, pero a ver, hazlo, ¿no? Eso no es ser justo, no es medir con la misma vara. A veces criticamos o juzgamos, pero no nos estamos midiendo con las mismas pesas. Entonces esto tiene muchas aplicaciones, pero el punto importante es buscar la justicia, juzgar con justo juicio, como dijo Yeshua. Y dice por último el verso 37, dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra. Yo, el Señor. Así que con esto cierra el capítulo 19 diciendo, guarda mis estatutos es atesóralos, conócelos, y ponlos por obra es vívelos. Así que Dios nos acaba de dar pues prácticamente 37 mandamientos que tenemos que poner por obra. Y bueno, pues acompáñenme a hacer una oración y a pedirle a nuestro Padre justamente que nos guíe para actuar y para vivir.